que la fe es una, dijimos, es una habilidad dada por Dios, es una habilidad divina dada por Dios, que hace que nosotros comprendamos cosas que a nivel natural no entendemos. Dice el libro de Hebreos que por la fe los hombres del Antiguo Testamento hicieron cosas, comprendieron cosas, caminaron, todos se movieron por fe. La Biblia dice que nosotros hoy por la fe vivimos. Todo lo que proviene de la fe, todo lo que proviene de la habilidad divina dada por Dios, para Dios es considerado vida. Damos que la vida nuestra, la vida biológica, tiene fecha de vencimiento. La vida dada por Dios, que tiene que ver con la fe, esa no tiene fecha de vencimiento. Nosotros servimos a un Dios eterno. Y todo lo que Dios da es eterno, porque tiene que ver con su naturaleza. Dice la Biblia que con amor eterno te he amado. ¿Por qué Dios tiene la capacidad de amar con un amor eterno? Porque es su naturaleza, es su esencia, y es esa naturaleza o esa esencia en la que en nosotros se empieza a vaciar. No tiene, todo lo que Dios se gaste, dicho de otra manera, todo lo que Dios se derrame en nosotros no se gasta. No, oye, es que se me acabó la paciencia. No era paciencia de Dios. Es que hay que ser manso hasta cierto nivel, porque si no nos ven lo menso. No es de Dios, eso son excusas nuestras. Entonces, hemos ido entendiendo que nosotros necesitamos que Dios se vaya vaciando cada vez más en nosotros. La fe, dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, dice Romanos 10. La fe viene por el oír. Y el oír por medio de la palabra. El oír a Dios es por medio de la palabra. O sea, yo debo abrir tanto mi ser, tanto exponerme a la palabra de tal manera de lograr oír a Dios por medio de la palabra. Yo puedo leer toda la Biblia y no haber oído a Dios. ¿Cuál es el desafío de estar acá? Aprender a oír a Dios. Oh, el culto estuvo bueno, pero oíste a Dios. El desafío es aprender a oír a Dios. Abre tu espíritu. También estuvimos hablando de cómo afecta la mente, cómo afecta tu alma el oír a Dios. Porque tú vienes acá y tú vienes con una mente activa, una mente que está preocupada de lo que voy a almorzar después, qué voy a comer, tus problemas, etc. Dice la Biblia que debemos aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo para poder oírlo a Él. Esa es la meta. Aprender que algo de Dios se añade. Cuando Dios habla, Dios está trabajando. Diga, cuando Dios habla, Dios trabaja. Si Dios me da una palabra, esa palabra en mí se activa y algo produce en mí. Dice la palabra que a Él no vuelve vacía. Toda palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve vacía, porque ella cumplirá para lo cual fue enviada. La palabra de Dios tiene una intencionalidad, y es capturarte a ti, es tomarte a ti, y que esa palabra pueda producir frutos. Cuando yo capturo una palabra del Señor, esa me da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Vamos al libro de Génesis, quiero que lo puedan buscar y vamos a volver a retomar y volver a tocar algunas cosas. Yo estoy seguro y no me desanima el hecho de ver que si uno les pregunta qué entendieron o qué pudieron capturar el domingo, la mayoría se recuerda muy poco. Entonces, es por eso que volvemos a tocar estos temas con la intencionalidad de que usted aprenda a abrirse al Espíritu. Hermano, una palabra puede cambiar tu vida.
una palabra dada por Dios puede cambiar tu escenario. La Biblia nos relata cuando el mundo estaba desordenado y vacío, y esto lo hemos dicho, y una palabra de Dios produjo un orden. O sea, ¿cómo yo ordeno mi vida? Con una palabra dada por Dios. O sea, nosotros necesitamos vivir, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué vivimos? Porque de la boca de Dios está saliendo palabra. Cuando Dios da una palabra, Dios está haciendo uno contigo, está derramando su naturaleza en nosotros. Cuando Dios me habla, Dios está derramando su naturaleza en mí. ¿Qué está haciendo? Por eso necesitamos oír a Dios. Si la fe viene por el oír a Dios, y el oír a Dios por medio de la palabra. O sea, yo oigo a Dios en la palabra, algo mi espíritu necesita que Dios trabaje en mí. ¿Amén? Entonces nosotros estuvimos viendo, haciendo una construcción desde Génesis 3 en adelante, hasta la historia de Noé. En Génesis 3 vemos la caída del hombre. No voy a entrar en detalles, sino que quiero que volvamos a capturar cuando el hombre come del fruto, dice, y llega el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él dice que se escondió porque tenía miedo. Y llegamos al verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Usted dice, ¿qué importancia? ¿Por qué el verso 20 está metido ahí y dice que Adán llamó a su mujer Eva? Cuando vemos que más adelante está Dios trabajando y diciendo, ¿qué hiciste tú? Le pregunta al hombre y está haciendo un juicio Dios, y de repente menciona esta frase, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de los vivientes. ¿Por qué está metida ahí entre medio? Como que no tiene que ver con lo que se viene desarrollando. Es como que tú estuvieras retando a tus hijos, llamándole la atención, diciendo, ¿qué hiciste? Y de repente dice, y tu hijo era un hombre valiente. Y más abajo sigues emitiendo juicio. Como que no tiene lógica en la historia, pero sí tiene mucha lógica, mucho sentido. Algo lo está diciendo Dios ahí. Entendamos que, veamos el escenario donde dice que Dios creó al hombre, lo puso en un huerto, le dijo, coman de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto prohibido. Y viene la serpiente, dice que era astuta y le hace. ¿Podemos disminuir ese ruido de fondo? ¿No? Bueno, entonces dice que el hombre va y culpa ¿a quién? A la mujer. Vienen a cobrarte la renta, y ¿quién manda el hombre? Manda la mujer. La excusa perfecta. Como hombre a veces nosotros cometemos esos errores. Algo tenemos que hacer nosotros, ponerle el pecho a las balas como hombre. ¿Y a quién mandamos? A la mujer. Adán hizo lo mismo. No debiera ser así. Tenemos que reordenar eso. Si nos mandamos una embarrada, nosotros arreglamos el tema. Bueno, esa es otra historia, pero se las dejo. Ahí. Entonces va Dios a donde la mujer, y ¿qué dice la mujer?
La serpiente, bueno, no la serpiente que tú me diste, pero la serpiente me engañó y yo comí. Pero miren, note por favor, cuando Dios va a la serpiente, jamás le pregunta qué hiciste. Cuando Dios va donde la serpiente, jamás le pide explicaciones, sino lo que hace, emite su juicio directamente. Entonces, aquí te demuestra el amor de Dios. El amor de Dios no está interesado en juzgarte a ti, es decir, emitir un juicio sobre ti. Lo que Dios estaba esperando de Adán y Eva es que ellos le dijeran: Dios, me equivoqué. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros al tiro queremos desviar la atención y colocar sobre el acto que acabamos de hacer nuestra justicia propia. Es que sabes que Dios no es tan así como tú crees. Que Dios, lo que tú estás viendo no es así. Y empezamos nosotros a darnos respuesta y a darnos y a aplicar nuestra propia justicia. Entonces viene Dios y emite un juicio donde seguramente, ¿por qué se escondió Adán? Porque se dio cuenta que estaba desnudo, pero por favor analicemos un poco más. ¿Por qué se escondió? Porque sabía que venía un juicio. Porque sabía que estaba sometido a una culpabilidad, había un juicio de Dios. Pero pongámonos en nuestro escenario, si alguien te hace algo mal a ti, si un hijo comete un error, ¿qué cree el hijo? El hijo se anda escondiendo del papá. ¿Por qué qué? Porque sabe que viene un juicio. ¿Qué es lo que hiciste? Y se autocondenan muchas veces y se van solo a la pieza. ¿Y por qué está escondido? Algo hizo que no me ha contado. Está estudiando, nosotros somos benignos y están estudiando. Entonces mira, Adán y Eva esperaban que Dios le dijera algo, le hiciera. ¿Sí o no? Sí. Sabemos que la naturaleza del diablo entró en el hombre y que el hombre ya no podía seguir administrando lo de Dios. No podía estar en el huerto del Edén. Pero Dios jamás le dice al hombre y le emite un juicio, sino le da las consecuencias de su acto. La tierra producirá espino y abrojo no porque yo quiera, sino por el acto que tú hiciste. O sea, lo que tú y yo hacemos nos auto maldice o nos auto bendice. Quiero partir por esto, porque es importante tener estas claridades. Porque a veces terminamos nosotros culpando a Dios. ¿Qué le dijo Adán y Eva? O sea, Adán a Dios. La mujer que tú... ¿A quién estaba culpando? ¿A la mujer o a Dios? ¿Le suena conocido esa queja? Señor, pero ¿por qué permites esto? Y dice, ¿qué culpa tengo yo? ¿A quién dejé administrando? ¿A quién dejé a cargo del huerto? ¿A quién lo dejé a cargo? Señor, mira el hijo que tengo. Me salió rebelde, me salió porfiado. No, hermano, tú lo criaste así. Quiero que pongamos en contexto algunas cosas. No pretendo juzgarlo, sino que pretendo que el Espíritu Santo nos colabore a poner las cosas en su debido orden. Porque si no, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y terminamos culpando al empedrado, en vez de hacer algo que cambie mi entorno. Si Dios hubiera estado interesado en juzgar, jamás le hubiera dado, jamás hubiera ofrecido un cordero en sacrificio Dios mismo. Pese a que ahí no está escrito, pero podemos deducir que Dios tuvo que matar un cordero para poderlo vestir de pieles de cordero. ¿Sí o no? Dios tuvo que matar para darle pieles. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Nosotros más adelante podemos entender con la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Y ahí lo que el Dios estaba haciendo lo estaba cubriendo de Cristo. Entonces, cuando Adán entiende lo que Dios está haciendo, él dice, estamos vivos. Cuando Dios dice, tú, Eva, serás
tu nombre será llamado Eva. ¿Y Eva qué significa? Significa madre de los vivientes. Lo que Adán estaba diciendo, estamos vivos. ¿Quién merecía morir? Adán. ¿Quién merecía morir? Eva. Ellos esperaban el juicio de Dios, que se equivocaron, pero el amor de Dios, y esto quiero que lo puedan entender, si usted y yo tenemos la comprensión de que el que merecía ir a la cruz, ¿quién era? Tú, Cristo. Yo merezco ir. Yo soy el que merecemos. Pero bendito sea el Señor, que cuando te ve a Cristo en ti. Hermanos, debemos aprender a estar, dice la Biblia, Pablo dice, revestidos de Cristo. Aprender a vestirse de Cristo. Tenemos la vida por dentro, dice que nosotros, dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero también en Filipenses dice que nosotros no nos vivimos, sino que aprendemos a vivir a Cristo. O sea, tenemos a Cristo dentro y vivimos a Cristo por fuera. Esa es la meta. Aprender a tener a Cristo no solo en el corazón, sino que la gente pueda ver a Cristo en ti. Entonces lo que Dios está haciendo acá, le está dando un canal, un lugar, un camino de salvación al hombre. Aquí podemos ver que Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Qué Dios le está mostrando? Le está mostrando un camino de salvación. De tal manera que Adán lo comprende. Y dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Eva, el nombre Eva en hebreo significa madre de los vivientes. Estamos vivos. Ahora, sabemos que la Biblia va evolucionando por sí sola en el relato. Y por eso es que quiero partir con acá, porque después tenemos, después de esta historia, tenemos la historia de Caín y Abel en el capítulo 4. Todos sabemos esta historia, y si no la puede recorrer en la Biblia con calma usted. El verso 3 del capítulo 4 dice, y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo? Ofrenda. Pero, y Abel dice, trajo también los primogénitos de las ovejas. Otra vez vemos las ovejas. Y lo más gordo, primogénito, oveja más gordo. Primogénito, las ovejas. Y lo más gordo, dice Juan el Bautista, le dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo representó como el Cordero. Cristo, la palabra dice que Él es el primogénito entre muchos. Era el unigénito, pero la obra consumada de Cristo lo terminó transformando en el primogénito. ¿Qué quiere decir? Antes era el hijo único y ahora es el primero entre muchos hijos. Pero ahí hay otra palabra que a veces dejamos de estar, gordo. Tenemos a Cristo en el corazón. Hemos sido perdonados por Cristo. Por algo usted ha ido creciendo en entendimiento y entiende que la sangre de Cristo a usted lo perdonó. He aquí el Cordero de Dios está dentro de mí. Él le quitó el pecado. Dice que Él quita el pecado del mundo. Él es el primogénito, o sea, dentro de mí se vino a vivir el primogénito. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Pero ¿qué tan gordo está Cristo en ti? Porque si vemos a la luz de la palabra, lo que nosotros ahora ofrecemos, les ofrecemos Cristo a Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve cuánto Cristo hay en ti, Ingrid. No cuánta Ingrid hay. Me voy a adelantar un poquito. Dice que en Génesis 6 dice que dijo Dios que su espíritu no contendería más con el hombre porque ciertamente él es carne.
O sea, vemos que vamos a ver la evolución de la carne con más detalle, pese a que lo mencioné la vez anterior, y la evolución de la vida, un poco más detalle, hasta llegar a Génesis 6. Entonces vemos que ambos ofrecieron algo. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que ofreció Caín y lo que ofreció Abel? Uno ofreció Cristo y otro ofreció lo que quiso. Cuando tú vienes acá, ¿qué estás ofreciendo? ¿Cuánto Cristo hay en ti, Enrique? ¿Cuánto Cristo ha crecido en ti? Dios no está interesado en tu carne. Dios está interesado en cuánto Cristo hay en nosotros. Cuánto Cristo ha crecido en ti. Desde que conocimos al Señor, nos miramos hacia atrás y algo ha ocurrido con nosotros. Es verdad. Algo de Cristo ha hecho la obra consumada de Cristo en nosotros. Pero vuelvo a reiterar lo que he dicho en el último tiempo. Nosotros nos hemos conformado con que nos vamos al cielo y que más allá del sol yo tengo un hogar. Y Dios está diciendo, no, es ahora donde yo quiero ver al Cordero gordo siendo ofrecido a otro. ¿Por qué dice que la sangre de Abel aún habla a Dios? Aún muerto hace más de 6.000 años, la sangre de Abel dice que todavía habla por lo que ofreció. ¿Qué puede causar una diferencia entre tú y otra persona? Es lo que tú estás ofreciendo delante del Señor, Claudita. O sea, ¿qué más nuevo podemos ofrecer a nuestra naturaleza pecadora? Nada. Sácala de la ecuación y empieza a ofrecer Cristo. Cuando nos juntamos en la mañana acá, lo primero que tenemos que aprender es, cuando estamos orando, yo le he dicho, aprendamos nosotros a ministrar a Dios, a ministrar a Dios, a ministrar a Dios. Esta palabra a lo mejor todavía no está familiarizada con nosotros, pero ministrar a Dios es eso, es ofrecer Cristo. Es dejar que el Hijo clame dentro de ti y ofrezcas Cristo. Hermano, Dios no está interesado muchas veces en escuchar tu queja avanza, está interesado en escuchar al Hijo. Mejor debiéramos estudiar con más detalle lo que dice Mateo 6 sobre la oración. Dice, cuando vosotros vengáis, oraréis así. Y te da la oración tipo, pero dice, no uséis vanas palabrerías. Es como contradictorio decir, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo sabemos de memoria. Y Dios dice, no uséis vanas palabrerías. Porque nosotros aún oramos bajo un esquema. Y jamás ofrecimos Cristo. Hermano, Dios quiere oír Cristo. Dios quiere que tú empieces a expresar Cristo. ¿Qué dijo Adán? Estamos vivos. ¿Qué dijo Caín? Empezamos a ofrecer Cristo. Pero dice Abel. Pero Caín, ¿qué hizo? Nos vamos a ir paralelamente. Esto lo mencioné la vez anterior. ¿Qué fue lo que Adán y Eva no hicieron? Nunca activaron, nunca ejercitaron. ¿Qué? Su espíritu. Ellos eran perfectos en cuerpo, eran perfectos en alma, pero jamás completaron lo que Dios quería que completara. Eran que comieran del árbol de la vida, el cual era Cristo en medio del Edén. ¿Para qué? Para ejercitar su espíritu. Lo primero que vemos es el tema de no aprender a ejercitar tu espíritu. Ese es el kindergarten del cristiano. Si tú nunca aprendes a ejercitar tu espíritu, tú eres un cristiano dominado por tu alma. El alma tiende a sacar a Dios de la ecuación. Por eso el rey David dice, bendice alma mía Jehová. Lo subyugaba su alma a bendecir a Dios. Y no olvide ninguno de sus favores, porque el alma es un tiro loco.
Hermano, ¿cuántas veces usted viene? ¿Cómo estamos? Bien, bien, pero se me va a pasar ya cuando... O usted tiene un problema y ese es un cerro. Su alma le dice, jodiste. Jodiste. De aquí no sales. Y tú empiezas a obedecer tu alma. Hermano, para el que cree, nada, es imposible. Lo que quiere tu alma es que tú veas todo negro. En cambio, cuando uno emprende a ejercitar su espíritu y aprende a ofrecer Cristo, ve una ventana. ¿De qué? De poder oír una voz de Dios, porque cuando Dios habla, Dios da salvación. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva, le dio una palabra. Para nosotros, por falta de entendimiento, siempre lo vimos como juicio, pero hoy yo lo veo como un camino de salvación. O sea, cuando yo veo a Dios y me dice que tú no puedes, que tú eres un fracasado, que tu carne no tiene solución, claro, es una sentencia, pero también no me puedo quedar con eso, sino me quedo con que la vida de Dios está en mi espíritu y en Cristo el nuevo hombre se va siendo formado dentro de mí y yo empiezo a ver que voy creciendo de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que el Hijo va siendo perfeccionado dentro de nosotros. ¿Pero qué te dice el alma? No tiene arreglo. Entonces te reaviva, te empieza a tomar algo que ya Dios sacó de la ecuación. Tu carne. Tu carne. La carne hemos dicho que no es esto, sino la carne es la consumación de la caída, de la degeneración del hombre. O sea, cuando el hombre ya cayó, Dios dijo, este es carne, ya no hay arreglo. ¿Por qué? Porque en Génesis 1, en Génesis 3, cuando partimos, cuando el diablo tenta y comen del árbol del conocimiento, el hombre y el diablo se hicieron uno. Esa unión entre el hombre, Adán y Eva, y el diablo se llama carne. O sea, para Dios la carne no hay nada nuevo. Hermano, que usted vaya delante de Dios y le diga, Señor, soy un pecador. A Dios no le está informando nada nuevo. Sí, amén, estamos de acuerdo. Dios te puede decir, estamos de acuerdo, ya sí, no hay pecador, no hay nada más que hacer. Pero ahora, ¿qué me ofreces tú? No, que soy pecador. Sí, lo sé. Pero ¿qué hay? Hay Cristo. Eso es lo que Dios quiere ver. Quiere que en tu espíritu empiece a ver Cristo. Forma el Cordero de Dios, que no solamente quita el pecado, sino que empieza a engordar dentro de nosotros y empieza a tomar una forma. ¿Qué forma? La forma del primogénito dentro de ti. La forma del primogénito dentro de nosotros. Entonces cuando tú empiezas a ofrecer Cristo a la gente. Cristo a Dios, ministramos Cristo. Es Cristo hacia arriba y Cristo hacia abajo. Por eso que nosotros cuando oramos, la Vero dijo, presentemos nuestra medida. Porque terminamos orando así, presentamos nuestra medida de entendimiento, nuestra medida de verdad. Porque cuando tú presentas a Él la medida de Cristo que tú tienes al Padre, dice el Padre que Él te va a devolver una medida apretada, remecida y rebosando de Cristo. El problema es que nosotros lo hicimos economía y nos perdimos de toda la verdad. Lo redujimos a una expresión de economía. Lo incluye, sí, por supuesto, pero cuando yo le digo, Señor, aquí está mi sabiduría, lo que tú has formado en mí, de entendimiento de la verdad, aquí está, pero necesito ir por más verdad. Necesito que tú me des más sabiduría, más que el Hijo vaya creciendo, vaya siendo formado dentro de mí para poder entender y percibir y poder expresar una mayor medida de Él. Y si Cristo quiere formar dentro de ti si Dios quiere formar dentro de ti Cristo, tú estás alineándote por primera vez al oír de Dios. Al oír de Dios.
Una de las frases que está en la oración tipo es: hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. O sea, la voluntad de Dios está en el cielo, pero Dios te necesita recuperarte a ti por medio de su Hijo para expresar su voluntad también en nosotros. Amén. Entonces tenemos por un lado la caída de Adán y Eva, pero Dios les mostró un camino de salvación. Abel lo tomó. Por eso él ofreció, porque ¿quién le enseñó a Abel a ofrecer sacrificio? Adán y Eva tienen que haberle contado: mira, cuando caímos nosotros, Dios nos vistió de cordero, Dios lo vimos sacrificando un cordero y nos pasó las pieles. Me dice, eso van a usar hojas de higuera, porque la higuera es vegetal. La higuera dice que las obras humanas son como hierbas. Tienen un veranito, pero luego se secan y se queman. O sea, lo que se estaba vistiendo Adán y Eva eran de sus obras, de su propia justicia. Y Dios dice: no me interesa tu propia justicia, me interesa la justicia del Hijo. Amén. Me interesa que te vistas del Hijo. Que te vistas del Hijo. Hermano, y es tan importante entender, porque si no, tú no lo entiendes, tú terminas pidiéndole al otro algo que no es así. Me explico. Dice la Biblia que Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le contestó Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Vamos a comprender que en el tiempo sí somos guardas del hermano, pero nosotros en vez de guardarlo lo asesinamos. Hermano, yo he ido entendiendo en el Espíritu por el amor del Señor que ha ido siendo derramado en nuestros corazones, de poder entender cuando un hermano viene a pedirte auxilio porque tiene un pecado grosero. Tú no puedes decirle: hermano, no tiene arreglo, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se pasó? Lo terminamos, o sea, si el personaje viene herido, le terminamos cortando la cabeza. Y no fuimos llamados a eso, fuimos a guardar, a edificar, fuimos llamados a ayudar, a colaborarnos. Pero es necesario ir entendiendo, por favor, no se me pierdan esta evolución en Cristo, de cómo va formándose algo, de tal manera que terminó la construcción de un arca. Para allá vamos camino a la construcción del arca. Pero para poder entender la construcción del arca, veamos qué es lo que pasó en 1656 años aproximados de historia. Entonces tenemos que Abel ofreció el cordero. Al final del capítulo 4 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Dice que con el nacimiento de Enos empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Paralelo a eso estaba siendo Caín expulsado de la presencia de Dios. Dios expulsó a Caín de la presencia de Dios por haber derramado sangre inocente. Y Caín, también lo vimos la semana pasada, tuvo hijos. Y si tú puedes ver todo lo que hay en el capítulo 4 es muerte. Todo lo que está en esa línea está contraria a Dios. Los hijos de Caín que crearon un sistema religioso, crearon un sistema de subsistencia independiente de Dios, crearon un sistema de alegría, de regocijo independiente de Dios. Sacaron a Dios de la ecuación. Mira, si tú vas al libro de Romanos, te puede dar un entendimiento un poquito más claro de estos capítulos, porque yo en lo personal creo que cuando Pablo está hablando en Romanos 1 y 2 de la caída del ser humano, está hablando de esto. Dice: por cuanto sacaron a Dios de su noticia y Dios los entregó a una mente reprobada, ajena a Dios, de tal manera
que se echaban hombres con hombres, mujeres sin mujeres con mujeres, y dejaron el uso natural. Y eso fue lo que ocurrió en Génesis 6. Entonces vemos cómo esto partió solo con algo que sacaron, se independizaron de Dios. Ellos se independizaron de Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos, al comer el árbol del conocimiento, tú te independizas de Dios. También hemos ido entendiendo que cada vez que un hermano me pregunta o nos viene a preguntar, pastor, ¿se puede bailar o no se puede bailar? Ya está ahí en el conocimiento de lo bueno y lo malo. Dios no nos llamó a vivir por el conocimiento de lo bueno y lo malo, sino nos llamó a vivir por su vida. Cuando la vida de Dios se va construyendo dentro de ti, el Espíritu mismo dice que te guiará ¿a qué? A toda verdad y toda justicia. O sea, el Espíritu Santo te va a decir, calla, para, avanza, retrocede, pide perdón, porque la misma vida siempre te va llevando a verdad, a verdad. El Espíritu siempre me lleva a verdad. Y cuando la verdad está presente, hermano querido, la justicia se empieza a manifestar en los ambientes. Nosotros vivimos en un mundo que quiere justicia, pero mientras la verdad no sea posicionada en los ambientes, en la iglesia, en tu familia, la justicia nunca va a existir. Pero para eso debemos aprender a exponernos a la verdad. ¿Se entiende? ¿Sí? Me regalo un amén para decirme, oh, ¿me están entendiendo? Las preguntas anótelas, me las hace por interno. Entonces tenemos que, por el lado de Abel, por el lado de la vida, Adán tuvo hijos, tuvo a Set, y de Set le nació Enós, y Enós, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Enós trajo algo más, trajo la invocación del nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Ellos empezaron a llenarse su boca de Dios. Dios siempre tiene un remanente que aprende estas verdades, y lo hemos conversado por tiempo, pero yo nunca lo vi como una evolución de crecimiento. El aprender a invocar el nombre del Señor. Dios le dice, Adán dice, estamos vivos. Dios nos dio vida cuando recibimos a Cristo en el corazón. Nosotros sabemos que algo pasó en nosotros y recibimos la vida de Él. ¡Estamos vivos! Pero después tenemos que aprender a crecer en el Evangelio y empezar a ofrecer Cristo. Lo que hizo Abel, después de ofrecer Cristo, nosotros aprendemos a invocar el nombre del Señor. Llenamos nuestra boca del Señor. Nuestro lenguaje empieza a ser más orientado al Señor. Yo ahí estoy en deuda porque también me comprometí, y yo creo que a lo mejor lo voy a hacer en las casas iglesias, de aprender a entender que nuestro lenguaje es tan importante porque nos posiciona en una verdad. ¿Me explico? Es muy distinto decirte, hermano, que Dios te bendiga, a decir que yo ya estoy bendecido con toda bendición celestial en Cristo Jesús. O sea, ¿estamos o no estamos bendecidos? Hermano, que te vaya bien. Hasta yo lo digo. Pero ¿qué dice la palabra? Que yo ya estoy guardado en Él. Porque cuando yo estoy diciendo, yo vivo como un guardado, yo estoy diciendo, estoy en Cristo. Cuando yo digo que te vaya bien, que Dios te guarde, yo estoy diciendo, no estoy en Cristo, ¿o no? O sea, se las dejo. Entre otras. Yo creo que lo vamos a tocar en las casas iglesias. Es importante aprender a hablar el lenguaje de Dios. Porque somos gente de reino, somos embajadores. Entonces, invocar el nombre del Señor es de esto, aprender a llenar nuestra boca de toda palabra de Dios. Por eso el Señor, aún siendo tentado, el Señor Jesús siendo tentado, Él dice, el diablo dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía el Señor convertir esas piedras en pan? ¡Sí! Multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó 5.000.
Después alimentó 4.000. O sea, lo podía hacer. Pero mira lo sutil de esta diferencia de aprender a ser gobernado por tu alma. Porque el diablo lo que quería era lo mismo que ocurrió en el huerto, que Jesús aprendiera, o sea, que Jesús fuera gobernado por su alma. Ah, ¿querés que te demuestre que soy hijo? Yo te voy a demostrar. Tráete una piedra grande. Nosotros le digamos así. ¿Ah? Nosotros le digamos así. Ay, soy hijo de Dios, ven acá, po. Ven. ¿Ah? ¿Estáis chocando con el ungido de Jehová? ¡Ah, no! Que te coma el oso y nos sale el Eliseo que llevamos dentro. Y la pregunta no tiene nada que ver con la vida, hermano. Esto es trascendente, ir transicionando a estas verdades. ¿Qué hacemos los hombres en la casa? Imponemos cosas. Y más encima ni siquiera la hablamos bien. ¡Asujétate! ¿Ah? Porque Dios dice que hay que sujetarse. Hermano, no es que Dios lo diga o no lo diga, pero ya en el momento en que tú trabajaste en el árbol del conocimiento del bien y del mal, tú perdiste. Lo que soltaste fue un mandamiento sin vida. Invocar el nombre del Señor de manera correcta trae vida. Hermanos, nosotros debemos aprender a confesar su nombre, porque su nombre trae vida. Que la paz de Cristo te acompañe cuando sale con verdad. Cuando sale verdaderamente, trae vida. Trae vida. Debemos, hermano, es tan importante. Piensa tú, para poderlo graficar, que dentro de ti hay dos depósitos. Tu ser, tu alma, que está, tu carne, tu yo, y está la vida del Espíritu, otro depósito. Uno contiene vida, el otro contiene muerte. Ambos hablan, ambos se expresan, ambos tienen hasta el mismo lenguaje. Pero cuando aprendemos a ejercitar, partimos de eso, a aprender a ejercitar nuestro espíritu, nosotros podemos sacar verdades del espíritu cuando salen con vida. Jesús le dijo a los religiosos, ustedes hablan, estudian la Biblia, la leen, o sea, hermanos, tuvieron 4.000 años, no, 2.500 años estudiando la Torá, aproximadamente 2.500 años estudiando la venida del Señor, y cuando están delante de Él no lo entienden. Hermanos, y a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. Si a ellos les pasó, nos puede pasar lo mismo. Si esto tenemos que hablarlo, tenemos que rendirnos a esta verdad, aprender a ejercitar tu espíritu. Cuando una palabra de tu boca sale desde la vida, sale desde el espíritu, trae libertad, trae consuelo, trae restauración, trae vida, existencia, trae una dirección, por muy dura que sea, por favor. El apóstol Pablo va y le dice a la iglesia de Corinto que el tal, ese fornicario que hay, hablen con él. ¿Cuál? Le dicen, ese, por el cabro joven que se acuesta con la mamá, con la esposa de su papá. ¡Ah, ese! Pues así somos nosotros. Ese, exhórtenle, háblenle la verdad, pero en amor. Y tú ves en 2 de Corintios, ese joven se arrepintió y le dice, si se arrepintió, por favor refúgienlo, consuélenlo, insértenlo, ámenlo. ¿Por qué? Porque cuando sale algo de Dios, trae dirección. Y no estamos validando pecados, lo que no estamos validando eso, lo que estamos diciendo que hay algo mayor que nos rige hoy, que es la vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros hacemos morir las obras de la carne. Me queda media hora todavía, Gasparcito. Ya voy. Entonces tenemos
vemos a alguien que invoca el nombre del Señor. Quiero que aprendan a invocar el nombre del Señor. Pero no, ay, Señor. Ay, Jesús, sálvame. No, de su espíritu, Padre. Yo sé que ustedes pueden aprender a detectar la diferencia, porque usted cuando invoca el nombre del Señor debiera experimentar vida. Cuando es desde el espíritu, no como una muletilla, sino como una verdad presente, trayendo existencia a lo de Dios. Señor, tú eres mi consuelo, en ti me refugio. Consuélame, Padre. Y esas son verdades que traen existencia. No trate de enfrentar usted al diablo, no trate de enfrentar usted la tentación, no trate usted de yo puedo. El super cristiano, el SC, super cristiano. ¿Ah? Porque nosotros, hermano, separado de Él, no puedo hacer nada. Porque, hermano, por favor, entienda en su espíritu que la muerte es un ambiente, una geografía totalmente ajena a la geografía de Dios, que es la vida. Dios habita en vida y se mueve. Entonces, cuando usted quiere tener la vida con principios de muerte, usted no puede. Y eso es lo que estamos trazando en este tiempo, aprender a trazar una diferencia entre vivir no quiero hacer para allá porque van a decir estos son muertes y estos son vida, pero tratar una separación. Bueno, sí, ya. El Señor dice esto en su palabra, dice que nosotros somos ¿de qué? Del día y no de la noche. Somos de arriba. No somos de abajo, somos celestiales, no terrenales. O sea, te está marcando una diferencia. No para que andemos, soy celestial. No, lo que te está diciendo es que lo que nos rige es distinto al resto. Y eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Pero tenemos que aprender a verlo por fe. Por fe, por fe. Mira, cada acto que ellos hicieron cuando confesaban el nombre del Señor era con fe. Cuando Abel ofreció el cordero, lo hizo en fe. Todo lo que tú haces debe aprender a hacerlo en fe. Y no es lo que yo quiero. Porque voy a hacer, no quiero dar ejemplo porque algunos conozco su historia, entonces dicen, a mí me la dijo. No es mi intención. Pero si vamos a poner al final del culto, si algún personaje es conocida su historia, es mera coincidencia, para que no se... Nosotros creemos que la fe es hacer cosas e involucrar a Dios. Voy a hacer un negocio, voy a hacer una tarea, voy a hacer lo que usted quiera, voy a dar una prueba, la voy a ir a dar por fe. Hermano, no es que usted dé esa prueba por fe, sino que tiene que entender que usted, todo lo que ocurra cuando su vida está rendida al Señor, todo produce un avance. Todo produce un crecimiento. Ese entender y escuchar la voz en la posición que usted está. Es como que la de Pedro, esta la sabemos todas, que Pedro caminó sobre el agua. Es como que Pedro hubiera partido caminando y al menos dijera, Señor, ayúdame, o Señor, a que yo camine. Porque nosotros somos así. En el nombre de Jesús, ¡pum! Y te hundiste, hermano. ¿Cuál es lo que hizo Pedro? Pedro escuchó una voz dada por el Señor, una instrucción dada por él. Ven, Pedro, ven. Y él caminó. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios antes de moverse.
antes de morirse, usted tiene todos los planes hechos. Para el 18, Señor, será de... Y usted va en el auto, arregló los bolsos, en el nombre del Señor Jesús. La pregunta al Señor, ¿quiere que usted vaya para allá? Hermano, es tan trascendente que a veces hasta los tiempos, si puede que quiera, pero no hoy día, mañana. Y Dios te está librando. Tenemos que aprender a crecer en esto. Yo aún sé que vamos a ir donde mi suegra, dan esos planes para ir para allá al 18, y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, yo dejo ese viaje ahí, no quiero andar ni lunes, ni martes, ni miércoles, andar presionado. Tú velo. Y parece que cada vez se complica más la cosa. Entonces, tenemos que aprender. Y esto cuando yo le digo tenemos que aprender es porque yo también estoy metido en la misma escuela. Y lo que le estoy compartiendo son cosas que Dios nos está enseñando a todos. Tiene que partir por alguien, Dios. Normalmente parte por uno. A lo mejor el Señor parte por otro, mejor porque alguna no son muy sabrosas. Cuando hablamos de economía, porque Dios nos tiene... Yo digo, confía en Dios y Dios me tiene que ir. Confía en Dios. Dios lo hará. Hermano, y no es mentira. Dios cuando te está enseñando y que a ver tú que predicáis fe, a ver, veamos. Ay, Señor, esa cuestión. No, Dios está queriendo que tú y yo avancemos. ¿Amén? Amén. Por eso que voy a seguir avanzando. Entonces tenemos que Adán y Eva no ejercitaron su espíritu, Caín, y al no ejercitar su espíritu cayeron Adán y Eva en ejercitar su alma. Caín ejercitó sobremanera su alma, o sea, fue cautivo del dominio de su alma, los celos, la envidia, todo el resentimiento que Caín gestó terminó matando a su hermano. Es alguien que está funcionando en muerte. Por el otro lado tenemos a Abel, que ofreció Cristo. Adán confesó que él era viviente. Y tenemos a Enos que empezó a invocar el nombre del Señor. Amén. Después tenemos en el capítulo 5, toda una genealogía, que no voy a entrar en detalle, si no voy a demorar más todavía. Una genealogía donde usted puede ver, porque normalmente esos son los capítulos que nos saltamos nosotros, ¿sí o no? Y Seth vivió 105 años, engendró Enoch, y Seth vivió tantos años, y engendró... Hermano, cuando lea esos capítulos, subraye esas palabras que salen de ese contexto, y va a aprender. Usted puede ver que toda esta genealogía que viene por el lado de la vida, ellos primero vivieron y engendraron y se multiplicaron en vida. Porque ellos engendraban en vida. Segundo, ellos caminaron con Dios. Dice que, verso 24, dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. También vemos la vida de Matusalén, que él vivió, y la palabra Matusalén significaba cuando muera, él vendrá. Cuando muera, vendrá. No, él vendrá. O sea, Matusalén cuando murió, vino el diluvio. Matusalén era alguien que caminaba en profecía. ¿Cuándo se va a morir este compadre? ¿Cuándo se va a morir? ¿Cuándo venga este compadre? Los que entendieron. ¿Quién entendió? Noé. Nadie más. Caminó 969 años. Hermano, lo más triste es que toda tu vida te estén diciendo por aquí camina, por aquí camina, por aquí camina, por aquí camina, y tú no caminas. Y no puede pasar a cualquiera. Matusalén era alguien que decía esto: hay que caminar en Dios. ¿Qué se venía construyendo? Estamos vivientes, hay que ofrecer Cristo, hay que ofrecer el Cordero, invoquemos el nombre del Señor, y ahora empezaron a caminar con Dios.
Para no meterme más ahí, dice el verso 29, dice, y llamó su nombre Noé. Después que Matusalén engendró a Lamed, Lamed engendró a Noé, diciendo, mira, diciendo esto, dice, este nos aliviará de nuestras obras. Noé es un tipo de Cristo. Noé era un tipo de Cristo para la época, porque este hombre produjo un alivio de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra. Ahí la traducción dice que Jehová maldijo, pero eso no es la acción, sino es la sentencia. O sea, el hombre pecó de tal manera que para Dios la tierra estaba maldita. No que Dios la haya maldecido, sino que el hombre, al hacerse carne, maldijo la ciudad, o sea, maldijo la tierra. Y eso lo vemos desde Génesis. Por eso que a veces no nos podemos quedar con lo que dice esa palabra, sino entender el contexto. Por eso que le dije que en Génesis lo que hizo Adán y Eva produjo que la tierra le diera espinos y abrojos. El independizarte de Dios te produce espinos y abrojos. Y el independizarse del Señor es una cosa tan sutil que puede ser, tú puedes estar ahora en vida, 5 minutos más tarde independizado de Dios. Tenemos que ejercitar, por eso es importante ejercitar tu espíritu. Amén. Amén. Entonces tenemos que, llegamos a la vida de Noé. Y este hombre dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. O sea, tenemos claro que ellos lo que hacían era solo ganar todo por su esfuerzo. Amén. El Señor vino a hacerte libre de las obras de tus manos. ¿Cuál es la obra de tu mano? Tu carne, ganarte la salvación. Pues nosotros creemos que todo en relación a Dios lo tienes que ganar. Como que tenemos que hacer un esfuerzo. Y Dios dice, lo primero que tienes que hacer tú es rendirte. Lo primero que tú tienes que hacer es morir al entendimiento que tú tienes que hacer algo. Sino dejar que la vida de Dios se meta en ti, la vida de Dios sea una verdad en ti, que Dios se infunda en mí. Que Dios pueda derramar algo. Por eso cada vez que Dios te habla, te dice algo, Dios está infundiendo en mí. Dios está agregando en mí. Dios está creciendo en mí. Hermano, usted tiene tanta vida cristiana y tanta victoria cuánto hablar de Dios hay en su espíritu. Cuánto hablar de Dios hay en su espíritu. Amén. El capítulo 6 dice, entonces, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ahí Dios le pone un límite a los años del ser humano. Entonces mira, la segunda vez que habla del Espíritu es aquí en la Biblia. La primera vez es en Génesis, donde dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y aquí Dios dice, mi Espíritu ya no pelea más con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Todo partió por una independencia. Todo partió por escuchar esa voz que te sacaba de Dios. Esa voz que dice, no, si todo está bien. No sé, así como está la vida, ¿para qué? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué buscar a Dios? No te vayas a volver fanático ahora. Estoy hablando palabras que todos hemos escuchado en algún momento. No, ¿para qué leer la Biblia? Nada, encima me da flojera. Y tú te empiezas a independizar de Dios, y empiezas a errar el camino, hermano. De tal manera que tú hoy puedes aprender esto
de aprender a edificar generación tras generación o aprender a destruir generación tras generación. Nosotros todo lo tomamos en forma light. Nosotros creemos que lo que tú haces no afecta a nadie. Y permíteme decirte que te acabo de comprobar que afecta a generaciones. Lo que tú haces con Dios hoy puede edificar o puede destruir. Lo que tú haces hoy determina tanto que aún tus bisnietos pueden ser edificados con verdades o pueden ser extraviados en mentiras. Hemos trabajado por un tiempo, ¿se acuerdan? Que toda enemistad, toda mentira, todo engaño produce enemistad, y la enemistad produce muerte. ¿Dónde se aloja la mentira? ¿Dónde se aloja el engaño? En tu alma. Porque tu alma busca independizarse de Dios. Busca independizarse de la verdad. Y tú crees que hacer cosas. Nos hemos creado tanto que la religión partió con Caín. Caín creó una religión de tal manera que todos lo tenían que hacer. Hacer para Dios. Y Dios lo único que le interesa es que tú le ofrezcas Cristo. Que Cristo vaya siendo formado en ti. Que tú seas una expresión de Él. Entonces lo hemos reducido a acciones el Evangelio. Tú puedes estar sentado acá y sentirte bien. Esa es una parte de la verdad. Pero la parte más profunda y la más linda es que tú estés acá para capturar vida. Para capturar verdad. Y después de eso edificar afuera la verdad. Mira, Noé fue un hombre que cumplió todo esto. Noé, dice la Biblia, que caminó con Dios. La Biblia dice caminó con Dios. No tengo tiempo para entrar en estos detalles, los versículos para ir. Pero dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Que Noé invocaba el nombre del Señor. Además, cuando el diluvio cae, él sale del arca. ¿Y qué es lo primero que hace? Hace un altar. ¿Y qué hace en el altar? Invoca al Señor, que es lo que hacía Enos. O sea, tú ves que Noé no solamente caminó con Dios, sino que invocó el nombre del Señor. Hizo lo de Enoc y de Enos. Pero también él fue introducido en salvación. Lo que le ocurrió a Adán y Eva, él lo construyó. Él construyó un arca, ¿qué? Un arca que lo salvó. Él construyó la salvación. Mira, Noé, dice la Biblia, y que la próxima vez vamos a entrar de frente al tema de Noé con más detalle, pero es necesario tener estas claridades. Noé terminó tomando todo lo de sus antepasados. Habían pasado 1600 años, hermano. 1600 años. Y Noé, por una transferencia de vida en el Espíritu, una trascendencia de una verdad. Porque cuando Dios se agrega a ti, y cuando yo digo que es eterno, es eterno. Mi generación hacia atrás van a caminar sobre esta verdad. Van a caminar por lo que Dios ha formado en nosotros. Ah, es que yo no se lo he transferido. No, porque esto es algo del Espíritu, algo que te transfiere. Yo le he enseñado a ustedes lo que uno habla. Nos vuelve vacío porque rebota en el ambiente, rebota. Y puede pasar todo el universo rebotando en el espacio. Entonces es tan importante esto, pero a la vez también es tan importante aquellas cosas que nosotros hemos sembrado. Mira lo que Dios dice cuando Noé salió del arca en el capítulo 8, verso 22. Sin presión. ¿Ah? Sin presión. ¿Sin presión? ¿Qué más encima me quieren cortar la luz? 22. Me cortan la luz, me ponen la música. Lo único que falta es poner un reloj al fondo. Mientras la tierra permanezca, escuche, mire, mientras la tierra, ¿qué cosa? Permanezca. No cesará la siembra y la cosecha, la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Hermano, estos son principios que permanecen.
en la eternidad. Mientras la tierra permanezca, lo que yo siembro hoy afectará. Afectará la más general, al menos tú vas a ver a tus hijos y tus nietos. O sea, ¿qué tan comprometido con Dios, qué tanto Cristo tú portes, qué tanto Cristo ofrezca? Tus hijos se pararán sobre esa plataforma. Aunque tú con tus ojos no lo veas hoy. Mira, yo lo entendí tan claramente que tú tienes parado delante de ti a un abuelo de alguien que practicaba brujería. Mi abuelo era brujo, pero mi papá conoció al Señor. Me posicionó en el Evangelio en la medida que él conoció o conoce, pero Dios me puso sobre sus hombros. Y el otro día me hablaba que no sentía otro gozo mayor que yo fuera pastor. Y no por un tema de lo que tú estás haciendo, sino, entiende. Y no estoy poniendo que mis hijos vayan a ser pastor porque es algo del Señor, pero sí estoy diciendo que ellos van a tener un entendimiento mayor, una posición en la verdad mayor. Por eso es que me interesa que estén sentados acá. Dios sabe lo que tienen que construir, y eso es lo que quiero que podamos entender la próxima semana, entender qué estamos construyendo, pero es necesario, qué es lo que estamos sembrando hoy día. Hoy, es qué es lo que estoy sembrando. Porque lo que estoy sembrando, el día de mañana se termina en la construcción de algo. Adán sembró, tuvo una bifurcación. La genealogía de Adán se fue por un lado, por el lado de la muerte y por el lado de la vida. Abel sembró, Enoc sembró de tal manera que llegamos a un Noé con toda esa cosecha detrás. Y no solamente Noé cosechó, sino que también sembró. ¿Qué sembró? Lo que vimos la semana pasada. ¿Ah? Todos los demás construyeron en fe. Pero ¿qué se agregó a él? La gracia. Recuerden que la primera vez que aparece la palabra gracia en el capítulo 6 de Génesis. Entonces tenemos una construcción, una evolución, pero no solamente él hizo todo lo que hicieron sus antepasados, sino que él conoció un nivel mayor. ¿Qué es la gracia? Por favor, no se distraiga. ¿Qué es la gracia? Antes, Dios le dio un camino a Adán. Abel ofreció. Enoc invocó. Enoc caminó con Dios, pero siempre estaba afuera. Noé experimentó a Dios dentro. Porque la gracia, cuando Dios miró, dice la Biblia, volvemos a Génesis 6, verso 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, cuando los ojos de Dios miraron a Noé, Dios vio ¿qué? Gracia. Y la única manera que Dios pudiera ver gracia en él era que Dios se había formado en él. Amén. Algo de Dios se había formado dentro de él. Los demás experimentaron a Dios fuera. Adán oía a Dios cuando venía, hablaba con Dios. Los otros invocaban con Dios, caminaban con Dios. Pero Noé vio que Dios se agregó dentro de él. Amén. Hermanos, lo más trascendente no solamente que tú te congregues acá, que tú invoques al Señor, que tú entregues ofrendas a Dios, que tú entregues sacrificios a Dios, pero cuando ofrecemos sacrificios, vuelvo a reiterar, ofrecemos Cristo. No pagamos mandas para ganar un favor de Dios, sino que nosotros lo que hacemos, ofrecemos Cristo por agradecimiento, para que la medida de Él pueda crecer. Aún el diezmo es una medida de Cristo, es una expresión de Cristo, la ofrenda es una expresión de Cristo, donde tú estás diciendo, también estás dando una medida de Él, para que Él te dé una medida apretada, remecida y rebosando, y tú no habites en maldición, sino en bendición.
Pero con este entendimiento de que la vida, todo lo que nosotros sembramos en vida, lo cosechamos en vida. Entonces Noé fue un hombre que Dios empezó a formar en él. ¿Se acuerdan de que hablamos de que él halló gracia y fuimos al libro de Hebreos? ¿Se acuerdan o no? Hebreos 4:16. ¿Qué dice? Alguien que lo busque. Si yo tomo un tecito. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, alcanzar misericordia y hallar gracia. Por favor, quedémonos con alcanzar misericordia y hallar. Por favor, mire, esto es algo que Dios le está agregando a ustedes hoy. Adán alcanzó misericordia. Abel vio la misericordia. Enos halló misericordia. Alcanzó misericordia. Toda esa generación alcanzaron misericordia. Pero el único que halló gracia fue Noé. Amén. Hermano, tú que estás sentado acá, cuando Dios haya gracia en ti, lo dijimos la semana pasada, produces un cambio en Dios. Dios iba a raer y a desaparecer todo. Pero ese hombre, como tenía gracia dentro de él, o sea, tenía a Cristo dentro de él, Cristo estaba siendo formado en él. Cuando Dios miró el desastre alrededor, dijo, no, yo no miro el desastre alrededor, miro a mi hijo. ¿Qué tan importante es cuando Dios te ve, Cristian, y ve si hay gracia en ti? ¿Qué es la gracia? Es lo que Dios se ha agregado en mí. Esa porción de Cristo, esa porción de Él, que se ha infundido en mí, de tal manera que yo y Él somos uno en eso. Si Dios te estuviera mirando hoy, hallaría gracia. Y no lo piense en forma religiosa, no me responda el versículo, sino, o cuánta gracia de Dios hallaría. Es tan importante entender esto. Y Dios dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Para dos expresiones, alcanzar misericordia. Mira, por favor, ¿qué es alcanzar misericordia? El mejor ejemplo de alcanzar misericordia está en el libro de Números, capítulo 6. No voy a ir ahí, pero yo sé que lo he escuchado. Dios dice que la gracia, la misericordia es cuando Dios desciende. Dice, y ponga sus ojos sobre mí y haga su rostro resplandecer. O sea, cuando la misericordia está presente es que Dios bajó. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios bajó. Cuando Caín cometió el error, Dios bajó a ver a Abel. Cuando invocaban el nombre del Señor y lo llamaban, Él bajaba. Para caminar con Dios, Dios tiene que haber bajado. Y Dios dice, ¿cuál es la mejor expresión de la misericordia? La cruz. Dice que Cristo vino lleno de gracia y de verdad y bajó, porque esa es la expresión de la misericordia de Él, donde Él bajó a nuestro nivel. Y dice que aún no solamente se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a hombre. O sea, Jesús contenía algo dentro de Él, era el mismo Dios bajando a nuestro nivel, viviendo con nosotros. O sea, cuando Cristo caminaba la misericordia de Dios siendo expresada.
Por eso dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si quieres, sáname. ¿Por qué? Porque cada sanidad, cada milagro era la expresión de su misericordia. Para alcanzar misericordia, Dios desciende. Pero para hallar gracia, Dios se derrama. Y eso quiero que te entienda, que tú tienes que ir por el derramamiento del Padre en ti. Porque Jesús venía lleno de gracia y de verdad. Lo dice Juan 1. Él habitó con nosotros y Él dice que fue a la cruz. Cuando dijo consumado es, dice que el Espíritu vivificante ahora es una verdad en nosotros. Y dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces cuando tú vas al trono de la gracia, tú puedes ir a que Dios te solucione un problema. Misericordia. Pero cuando tú vas al trono de la gracia para conocerlo a Él, eso se llama gracia. Tú puedes ir de dos formas a ir al trono. Ir para alcanzar misericordia, que está bien. Hay mucha gente acá y no se distraiga, por favor. Hay mucha gente que solo alcanza misericordia, que Dios es un solucionador de problemas. Pero hay un nivel mayor que es alcanzar gracia. Que Dios se funda en ti, que se funda en mí. Que yo pueda conocerlo a Dios de tal manera como lo dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Porque cuando tú hayas gracia, el que tú estás creyendo se viene dentro de ti. Cuando la gracia de Dios se viene dentro de ti, tú empiezas a creer y se empieza a manifestar la fe. Para allá voy, no me he olvidado del término fe. Cuando tú vas solo por la misericordia de Dios, que Dios te va a responder. Pero la tristeza de que Dios te haga un milagro, que Dios te sane, Dios te libere, que Dios te restaure, que Dios te solucione un problema, que Dios te cambie tu lamento en danza, está bien. Pero hay algo que nunca vas a experimentar, que nunca lo vas a conocer a Él. Y lo mayor que tú experimentaste fue un milagro. Hermanos, ¿dónde estaban esos miles que sanó Jesús? Los miles que sanó. Nunca, cuando Él fue a la cruz, quedó solo. ¿Por qué? Porque solo conocieron la misericordia de Él. Pero cuando tú conoces la gracia te va uniendo a Él, te va haciendo uno con Él. Y tú vas siendo de tal manera fundido con Él en una sola persona. De tal manera que cuando alguien se duele, tú te dueles, no por hipócrita, sino porque vamos teniendo la misma esencia del dueño del cuerpo de Cristo, la cabeza, la cual es Cristo. Necesitamos entender en nuestro espíritu la necesidad de que Él se funda en nosotros, de que vamos al trono de la gracia y podamos decirle, Señor, no quiero seguir pidiéndote favores, porque tú ya sabes que tú ya sabes de qué cosas tengo necesidad. Pero mi necesidad más urgente hoy es conocerte a ti. La necesidad más urgente, yo no sé si lo logra entender, pero la necesidad, o la única necesidad prácticamente que nosotros debiéramos tener, es conocerlo a Él. Esa es mi urgencia, esa es mi necesidad, ese es mi deseo. Es conocerlo a Él, hermano. Cuando tú lo conoces a Él, la naturaleza de Él cae dentro de ti. Y vas creciendo en verdad, vas creciendo en Cristo. Y vas respondiendo a la dificultad. Es muy distinto ser transformado en algo, o estar pidiendo soluciones, o pedir soluciones por algo. Es muy distinto. Señor, bendíceme. Cuando Dios se funde en ti, tú caminas como un bendecido. Dios, dame luz, pero cuando la gracia viene en ti, tú eres hijo de luz. Hay una gran diferencia. Claro, Dios dice ser hijo de luz, ser sal, pero para eso necesitamos que la sal se funda en nosotros. Su verdad, su gracia. Por eso que es tan importante entender esta verdad de ir al trono de la gracia. Que Él se pueda infundir en nosotros, que seamos uno verdaderamente con su naturaleza, su verdad. Amén. Cierra tus ojos, Espíritu Santo.